Este programa es una presentación de... Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Bueno, pasaron las elecciones internas con resultados esperados, en algún sentido, otros no tanto, y alguna sorpresa en la definición de la candidatura del Partido Nacional. Estamos con parte del equipo en La Mira, con Ricardo Galarza. Ricardo, ¿todo bien? Todo bien, vos, Ariel. Alejandro Ferreiro. ¿Cómo andás ahí? Y tenemos el gusto de tener como invitado a Eduardo Botinelli, director de Factum. Eduardo, gracias por estar. ¿Qué tal, Gabriel? Muchas gracias. A ver, lo primero, vamos a hablar de la participación, la más baja de la historia de las internas, ¿no? Sí, digamos es el primer dato que arroja una interna en este caso en Uruguay, digamos, porque es la única elección que tenemos voto voluntario, por lo tanto mirar la participación es un dato importante. Y bueno, sí, tenemos la interna que ha tenido la participación más baja desde que se instaló el sistema en el 99. Yo diría el 99... más bien dejarlo de costado porque era la primera instancia, fue en abril, sí. Pero si comparamos igual del 2004 en adelante, claramente tenemos una pendiente decreciente en la participación, ¿no? Estábamos en 45-46% en 2004-2009, pasamos al 37, 40 y ahora 35. Creo que es un primer punto que tiene que ser para análisis. ¿Sabes qué me preocupa, Eduardo? Que he visto a analistas relativizar la importancia de esta baja votación, pero no solamente con el tema del frío, las vacaciones, etcétera, sino diciendo que bueno, que es una votación alta comparada con otras internas del mundo. Pero acá, digamos, a mí me parece que deberíamos analizar desde la perspectiva de los ángulos complicados, ¿no? El voto obligatorio puede ser un anabólico que esté tapando, digamos, lo que puede ser una escasa adhesión de la gente a la política y a los partidos políticos, ¿no? A ver, nosotros esto lo podemos ver de distintos lados. Por un lado, la confianza en los partidos políticos es baja en el Uruguay, pero es alta en términos comparados con el resto de América Latina. Por otro, la pertenencia partidaria, es decir, la gente que dice yo soy blanco, yo soy colorado, yo soy frente amplista, es más alta que la gente que participa en las elecciones internas. Entonces, ahí estamos en dos variables distintas. Uno es la confianza que la gente expresa y otro es cómo se siente representado o cuán cercano se siente a los partidos. Lo que vemos es que hay más gente que se siente cercana o perteneciente a un partido que la que efectivamente participa. Entonces, el gap ese mucho tiene que ver con la oferta que se presenta y con el estímulo que a la gente le da ir a votar a esto en términos de ¿para qué se vota? ¿No? Porque, claro, se llaman elecciones internas de los partidos políticos. Entonces, desde esa lectura del nombre diría, bueno, eligen para adentro. Sin embargo, todo el sistema está pensado que lo que suceda en estas internas va a ser para adelante. Digamos, es mucho más una elección primaria que una elección interna. Porque empezamos a definir todo el proceso que no termina en noviembre, termina en mayo. Es decir, esta elección interna también tiene incidencia sobre lo que va a suceder en la elección departamental, ¿no? Y esto creo que no ha entrado suficientemente en la gente también. Y el otro punto es, bueno, el grado de involucramiento de la gente en estas cosas. El voto obligatorio, una de las cosas que tiene, es que fuerza a la gente a acercarse, ¿no? A entender qué es lo que va a votar. Cuando el voto no es obligatorio, pasan estas cosas. Es decir, bueno, hay todo un conjunto de la población, digamos, por cada persona que fue a votar, 2 no fueron, ¿no? Bueno, esas 2 que no fueron, puede haber multiplicidad de circunstancias. Pero claramente una de las partes importantes, por ejemplo, que presentamos es 4 de cada 10 personas. Al comienzo de junio no sabían en qué fecha se hacían las elecciones internas. Seguía hablando, y Majo, tiraba la primera gráfica, la participación en la elección interna en las últimas internas. Pero seguí. Bueno, entonces, ahí empieza una discusión que hay argumentos para las dos cosas, para decir por qué voluntario y por qué obligatorio. Bueno,
También cuando se compara hay que tener cuidado con qué comparamos. Una cosa es comparar la participación en Uruguay cuando lo comparamos con un país europeo que tiene una desigualdad menor, que tiene un nivel educativo más alto, que tiene otras características que cuando lo hacemos en Uruguay, que tiene, por un lado, todo obligatorio, por lo tanto también hay una cuestión ahí de, digamos, de acostumbramiento a que cuando vamos a votar es obligatorio. Votamos obligatorio en el BPS, en la universidad, en todo el resto de los referéndums, en los plebiscitos, en las nacionales, en el balotaje, en las departamentales, en las municipales, también el voto es obligatorio. Es decir, es en conjunto con la departamental, pero digamos, hay como una costumbre del voto obligatorio que cuando se saca esa obligatoriedad, bueno, también es como un bálsamo, digamos, sobre un conjunto de la población. Ya le doy la palabra, pero tirar unos datos. En las elecciones primarias, en aquellos países que no tienen voto obligatorio, Chile 47%, Colombia 54%, El Salvador 51%, Guatemala 62%, Venezuela 46%, Nicaragua 65%. No son obligatorias las elecciones en esos países y tienen estos niveles de participación. ¿Esto, disculpa, es en las generales o en las primarias? En las primarias. En las primarias. Es curioso porque esos países aparte no tienen obligatoriedad tampoco en la general. Y como decía Eduardo, efectivamente hay argumentos de peso para los dos lados, ¿no? Lo que dicen quienes se oponen a la obligatoriedad es que mucha gente, y esto es cierto, la mitad del cuerpo electoral uruguayo no se identifica con ningún partido político. Entonces mucha gente con la que, no sé si a ustedes les ha pasado, con la que hablaste, dicen, no, yo no quiero votar porque yo no participo de la vida partidaria y me parece injusto, entonces que decidan ellos. Pero ese argumento serviría para las próximas, donde los candidatos van a ser representantes de los partidos. No, dicen ellos para esta porque como dice él, es una elección primaria en el sentido de que es una elección nacional. Sí. Pero también es cierto que la competencia es interna, ¿no es cierto? Pero ni entonces así lo ven. La competencia, si ellos no debaten entre ellos. Bueno, pero te quiero decir, la competencia, la elección es interna en el sentido de que no compite Orsi contra Delgado, ¿me explico? En términos escritos, interna sería si resolvían las autoridades del partido. Pero están resolviendo el próximo presidente de la República. Pero bueno, yo he escuchado ese argumento, ¿vale? Yo creo que los individuos que conformamos una sociedad construimos lo colectivo construye la idea del pueblo, porque pone al individuo en la condición de persona, digamos. Esta idea que nos permite unificar una proyección esperanzadora de que se pueden construir unanimidades o decisiones que nos incluyen de alguna manera a todos, se ha ido perdiendo. Para mí se votó muy bien, porque yo pensé que iba a votar mucho menos. De hecho, si el Frente Amplio no hubiera traccionado, porque los otros dos bajaron. Claro. Si el Frente no hubiera traccionado, vamos a ver los votos, la estadística no hubiera mantenido ni siquiera este nivel. La verdad que a mí me llama la atención, porque no vi a los partidos preocupados por construir la preocupación ciudadana. No hay más que... Fue muy aburrida. Muy aburrida todo este proceso de discusiones que no fueron tales. Mostremos la segunda gráfica que tiene que ver cómo votaron todos los partidos respecto de la última interna, ¿no? La cantidad de votos, la diferencia respecto de 2019, y ahí, bueno, se va a ver el crecimiento impresionante del Frente Amplio. Sí la tenemos. También, Eduardo, esto que dice Alejandro, ¿no? Más allá de lo que pueda que ver como cuestiones conceptuales sobre el apoyo a los partidos, la participación en la política, la campaña en sí misma no enamoró, ¿no? No, la campaña, la oferta electoral claramente no tuvo actores como tuvimos en otras instancias, ¿no? No tenemos una interna del Partido Nacional con la calle Herrera Larrañaga o la calle Pou Larrañaga, es decir, que eran primero representantes de sectores fuertes del Partido Nacional, pero además que sobre todo la calle Pou 2019 más que 2014, pero eran figuras líderes, digamos, o buscando liderazgo del partido. El Frente Amplio tenía a Tabaré Vázquez, es decir, no era atractiva la competencia, pero sí la figura que convocaba. Mujica Astori, ¿no? Es decir, otra competencia importante. El Partido Colorado con Bordaberry era un liderazgo, es decir, acá lo que tuvimos fueron candidaturas, no liderazgos. Entonces, el tema es, el Frente Amplio está construyendo liderazgos, el Partido Colorado tenía un vacío de liderazgo y por eso también la multiplicidad de candidaturas, y el Partido Nacional tiene un liderazgo que no participa y hay un único líder, es decir, no hay un liderazgo en disputa. Entonces, claro, el conjunto de cuestiones hacía también poco atractivo ir a votar, ni hablar lo que fue la discusión
¿no? En términos propositivos, Claro. muy poco, y lo que más ha estado arriba de la mesa han sido, lo que vos decías, las discusiones, no adentro, sino hacia afuera. Hacia ¿no? afuera. Es decir, que es una estrategia. O sea, cuando Sí, uno plantea una obvio, interna es, obvio. tengo tres opciones, o me diferencio propositivamente, o me diferencio internamente, es decir, peleando con el de adentro, o me diferencio peleándome con el de afuera para fortalecerme adentro. Claro. El camino que todo el mundo agarró fue el tercero, ¿no? Es decir, y un poco lo propositivo, pero más, digamos, esa cuestión de confrontar hacia afuera para ganar adentro. Eduardo, ¿y esto que vos decís de que ninguno es líder, ¿no? El líder de la coalición es la calle, ¿no? En el frente no son líderes como lo eran Mujica y Vázquez, ¿no? Esto uno podría proyectarlo hacia la próxima gestión de gobierno, de que no va a haber partidos con líderes fuertes en el ejercicio del gobierno o de la oposición, ¿no? Bueno, puede ser una parte de la construcción, Ajá. ¿no? Es decir, bueno, ¿a partir de qué se construye? Bueno, se construye a partir de respaldo y de ejercicio del poder, ¿no? Bueno, una cosa es, por ejemplo, Daniel Martínez, una cosa era como candidato habiendo perdido y otra cosa si hubiese ganado. Es decir, bueno, quizás hubiese construido un liderazgo distinto, ¿no? Al respecto, justamente, es cierto, no son líderes históricos, pero se puede decir que fueron candidatos atractivos los del Frente, porque lo que se ve es que es el Frente el que creció de una manera impresionante, ¿no es cierto? O sea, más de 430.000 votos, de 250.000 que venían en la anterior. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto de eso se puede deber? No creo que lo tengan en las mediciones, Eduardo, pero más o menos así, a ojo de buen cubero, ¿cuánto de eso se debe al atractivo de los candidatos y cuánto al trabajo de Fernando Pereira, que parece que fue un trabajo organizacional muy importante en la interna del Frente, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que sale fortalecido es Fernando Pereira, con la lógica que llevó de volver al territorio, ¿no? Del Frente Amplio. Claramente, por lo menos en el contacto, logró una activación. Claro, cuando comparamos con la última es un crecimiento muy importante, pero también si comparamos con la anterior es un crecimiento importante. Es decir, hay que irse al 2004 para tener un nivel superior al que tuvo ahora, ¿no? Cuando lo que traccionaba era la esperanza del triunfo de la izquierda, ¿no? Es decir, había motivaciones. La fórmula que se terminó armando, ¿no? Pero las candidaturas sí traccionaron muy bien porque era una interna competitiva, porque buscaban con sectores fuertes atrás, es decir, eso ayudó a la movilización. Vamos a seguir hablando del Frente en el próximo bloque. Vamos a una tanda. Estamos hablando del Frente, ¿no? Digamos que es uno de los datos relevantes. Cuando Fernando Pereira dijo en su momento que el objetivo era 400.000 votos, viendo la última interna parecía difícil, ¿no? Y lo superó. ¿Eso habla de los candidatos o habla de la estructura del poder militante? A ver, yo creo que es una mezcla de las cosas. Ajá. Primero que fue una jugada arriesgada. Es decir, ponerse un límite en Siempre es algún un momento problema. siempre es Siempre es una un jugada problema. arriesgada, ¿no? Porque si hubiese sacado 399.999 era que no había llegado, ¿no? Vamos a la gráfica del Frente, sí. Y bueno, llegó, superó los 400.000 y acá hubo un conjunto de cosas. O sea, el Frente Amplio lo mostró, digamos, en la segunda vuelta en 2019. Es decir, cuando sale al territorio, cuando busca el voto, tiene una capacidad de movilización. Con las firmas del referéndum de la ley de urgente consideración, no era solo el Frente, había muchas organizaciones sociales, pero cuando sale al territorio tiene fuerza, ¿no? Y logró convencer de que había que ir a votar. Y por otro lado, las candidaturas también ayudaron en traccionar. Es decir, salir a convencer cuando las candidaturas no prenden es mucho más difícil. Las candidaturas también prendieron en distintos perfiles. Además, creo que ahí hay un punto también a atender. Son perfiles distintos desde el punto de vista social, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista político, que traccionaron muy bien, sin duda. Yo quisiera decir que uso el ejemplo del Frente, pero es válido para los tres partidos fuertes, digamos, que para mí es tanta la distancia de lo propositivo con lo que realmente incorporaría los intereses generales del colectivo, que queda en evidencia cuando las tres fórmulas, cualquiera que llega a salir presidente, tiene como vice a alguien que nunca estuvo en el Parlamento. Y la tarea de un vice, básicamente, requiere de que conozca la operativa para que las cosas funcionen, pero para que funcionen después, para cuando realmente se ponga a andar el nuevo gobierno. A mí me llama mucho la atención. Estamos hablando de Cose, Ripoll y Robert Silva. Claro.
quizá cosas mira que tengan Y más... un poco más, pero no unos de meses. Parlamento. Unos Sí. meses porque ella asumió y bueno, vino la pandemia y la elección departamental. O sea, en realidad fueron unos pocos meses intensos porque fue la discusión sobre el presupuesto y la Está discusión sobre la ley urgente de consideración, pero no una experiencia... Quiero decir, ¿qué va a pasar sí. después? O sea, Bueno, se piensa mucho cuando estamos hablando de las fórmulas, en la fórmula, en un rendimiento Claro, electoral claro, de lo que claro, va a ser, lo claro. que representa, Es a corto no plazo. en el ejercicio de gobierno. Claro. Eso ha sido una constante también, ¿no? Claro, claro. Hablando de la fórmula, y esto me parece muy interesante, digo, a tenor de lo que ha pasado en las últimas horas, el nombramiento de Delgado, de Valeria Ripoll, parece que no le ha gustado a nadie. Y además parece que se le ocurrió a él nomás. Entonces la pregunta es, los estrategas de campaña en Estados Unidos hablan de blunders, ¿no? O sea, un error garrafal que comete un candidato en un momento preciso de la campaña que tiene que tomar una decisión, porque los votantes sí miran eso, cuando vos tenés que tomar una decisión muy importante y le errás. Entonces, ¿es este el caso? ¿Puede ser este el caso o todos están equivocados y Delgado es el único que tenía razón? Bueno, eso va a haber que verlo, porque claro, el otro punto que tiene que ver con el sistema es que tenemos 4 meses de acá a la elección nacional, es decir, hay tiempo para corregir cualquier error o incluso ver si efectivamente está funcionando o no. El Frente Amplio aprendió de su error, ¿no? Es decir, 2019 Claro. fue muy mal manejado todo el tema de la fórmula y termina saliendo muy fortalecido en esta instancia, porque lo hace rápido y lo hace bien. Después hay que ver. Ahora hay 4 meses para adelante, o sea, puede ser muy buena la foto del 30 de junio, pero hay 4 meses para adelante. Del Partido Nacional vamos a hablar en el próximo bloque, pero Perdón, no noto bien, pero una cosa que nos había quedado del tema anterior, y es que ya en los últimos tiempos, con la salida de Penades, todo el mundo del Senado te dice que no hay canales de comunicación, ¿no? No está habiendo canales de comunicación, y eso es tremendamente importante para el funcionamiento de la democracia, ¿no? Bueno, el rol de vicepresidente tiene varios, ¿no? El que se ha ido consolidando con el tiempo, no necesariamente era así, pero se fue dando así. La articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo, la coordinación de la coalición, en este caso, la coordinación con la oposición y la presidencia del Senado y la Asamblea General. Bueno, todas esas funciones es la que termina resumiéndose en un solo cargo. Bueno, realmente es difícil. Y si no hay un equipo, que es lo que les pasa a los oficialismos en general, ¿qué es lo que sucede? Quienes van en los primeros lugares en las listas al Senado suelen ser las personas de mayor peso. En el caso de ganar un gobierno, esas personas de mayor peso pasan al Ejecutivo y quienes quedan representando en el Senado son figuras de segunda línea. O de diputados que pasan al Senado y por lo tanto diputados también se ve mermado, digamos, en su capacidad en términos de, bueno, cuál es la trayectoria que tienen, ¿no? Y eso es algo que va sucediendo habitualmente. ya que estamos hablando del Frente Amplio y estamos viendo las imágenes, y digo, todos vimos el semblante de esta pareja de candidatos y el semblante de los otros, ¿no? Acá hay un festejo con una Carolina exultante. Yo creo, no sé, lo dejo picando para cuando hablemos de otro partido, pero creo que el hecho de que haya confirmado tan rápido a Carolina Cose como la vice, tiene que haber condicionado la decisión de Delgado, porque necesitaba a alguien que tuviera un poder de artillería fuerte, y creo que Ripoll sí puede generar una especie de fuerza de debate y de confrontación que la tiene Carolina y no la tiene ni Delgado ni Orsi. Sí, también Ojeda optó desde previamente hasta hoy, hasta el lunes, no decidir su candidato, digamos, ¿no? Él decía, ¿por qué apurarse, no? Digo, una campaña que queda por delante de 4 meses, ¿qué te cambia 24, 48 horas, no? Bueno, siempre está esa discusión de qué hay que hacer, ¿no? No es Bueno, lo mismo la fuerza de un partido, de los otros dos partidos, que la de él también. No tiene tanto apuro como los otros por definir. Y largar primero en la Pero carrera. ¿cuál ¿no? es el apuro de los otros? Bueno, funcionó bien la vez pasada, ¿no? ¿Con quién? Y bueno, yo creo que cuando Lacalle nombra a Argimón y presentan la fórmula, dan un impacto que el Frente lo aprendió para esta vez y el Partido Nacional actuó como actuó el Frente la vez pasada. Aparte, si me 3 permite- discursos dio Delgado ayer, ¿eh? Aparte, 3 discursos. Y se aparte- supo pasada la medianoche Sí. quién era. Creo que hay algo en esto que decía, de que es un tema de decisiones. Y el presidente tiene que tomar decisiones. Claro, y a veces claro. muy sobre la marcha.
Y yo creo que eso lo valora mucho los votantes, ¿no? Bueno, está claro Sí, en que este caso. si se equivoca o no lo veremos después, pero en el momento de tomar la decisión la tomó, exacto. Sí, Que en el caso de Delgado se vio que empezó a patinar y lo terminó dando a las 12:30 de la noche. sí. No fue, a ver, no fue habiendo tenido un triunfo muy importante, Claro. la demora lleva a la idea de que no tuvo las posibilidades o negociaciones fueron muy duras. O un poco lo que planteaba de, bueno, una cosa es pensar el escenario y otra es verlo, ¿no? Y eso quizás también, Claro. esa confirmación de la fórmula del Frente Amplio con el abrazo, paritaria, con fuerza, bueno, capaz que también eso tuvo incidencia. Claro. Estamos viendo esto que es un poco distinto a lo que quizás se habían imaginado cómo iba a ser. De repente pensaban en una Carolina Cose fría, de mal humor, Seguro, y la claro. vieron, ¿no? Distinta, digamos, esas cosas también prenden y tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Si de repente era, no, que de hecho se habló antes, no tiene por qué ser paritaria. Ahora, después de ver la imagen esa, decir, si vamos y no es paritaria, probablemente estemos regalando algún nicho, ¿no? Entonces, ¿no? creo que Sí. ahí pudo haber habido algún movimiento de último momento que haya hecho que quizás, porque uno no puede pensar que no estuviera en los tics, digamos, en la lista de Claro. cuáles son las posibilidades. Y una posibilidad que yo saque 75-20, porque las encuestas daban eso, Claro. ¿no? Entonces, esa posibilidad estaba. Si esa posibilidad estaba, la solución tenía que estar pensada antes. Entonces, algo pasó que alargó esa discusión y esa Y negociación. una cosa más, es verdad, solo un 35 fue a votar, pero a la hora de que se anunciaban las candidaturas, no había un 35 mirando la tele. Acá estaba todo el mundo mirando. Ese golpe Exacto. emocional es muy importante, porque el que no le votó, sí está empezando a tomar decisiones, Claro. sin ser consciente Tal incluso. cual, tal cual. ¿Hacía mucho la diferencia un candidato Orsi que Cose? A ver, no era mucho. Ujú. Había un tema que era Cose despierta más rechazo fuera del Frente Amplio que Orsi. Son ejercicios previos. Una cosa es los ejercicios previos y otra cosa es cuando ya pasó la instancia y es todo el Frente Amplio atrás y empieza una campaña de 4 meses donde probablemente si alguien tiene rechazo afuera, bueno, la campaña seguramente, pensando en noviembre más que en octubre, sea con una fórmula que se complementa, limar lo que se pueda limar, no se puede limar todo, las campañas no son mágicas, pero, digamos, trabajar sobre las debilidades. Entonces, en los ejercicios previos, Orsi, digamos, performaba mejor que Cose cuando se hacían las binarias. Pero una distancia de 2 puntos. Y ¿Sí? sí, 2, 3 puntos según los distintos ejercicios, los nombres, siempre hay variaciones, ¿no? Sí. Pero en algún momento fue un poco más. Eso fue variando. También en cómo se visualizaba por parte de la población las posibilidades de que Cose ganara. Claro. Cuanto se fue alejando la posibilidad de que Cose ganara, para la propia ciudadanía, cuando preguntamos quién cree que va a ganar la interna del frente, fue creciendo la gente que decía que ganaba Orsi. A medida que fue creciendo la idea de que ganaba Orsi, fue cayendo el rechazo a Cose, ¿no? O sea, era más Claro. la posibilidad Claro. de que gane le generaba rechazo afuera del frente Está que bien. después. Ahora, también es cierto que él tiene, por haberse posicionado más al centro, está ahora un paso adelante en ese sentido, ¿no? Porque no y corregime si me equivoco, supongo yo que a Cose le hubiera costado un poco más volver al centro. Él ya prácticamente está posicionado ahí y me parece que a los efectos de la campaña eso lo beneficia. Sí, hay un tema que no es menor y es que el Frente Amplio va a actuar seguramente como fórmula. Mientras el Partido Nacional en principio parece que va a ser mucho más delgado y con algún rol específico Ripoll, ¿no? Vamos, Es decir, bueno, estamos en el primeros días, ¿no? Es decir, todavía hay que ver, pero en principio como que la fórmula del Frente por la complementariedad de personalidades y de Va a actuar como tal. Claro, va a ser como, ¿no? Ampliar el abanico. Vamos a una tanda y en el próximo bloque hablamos de la coalición multicolor. Esta decisión sorpresiva de elegir a Ripoll, ¿no? ¿Tracciona tanto electoralmente el candidato a vice? Depende del rol que juegue, ¿no? Es decir, hablábamos en el bloque anterior de que claramente el Frente va con una fórmula que va a buscar traccionar de los dos lados. Obviamente los roles son distintos y el peso que tengan va a ser distinto. Delgado tiene, y el Partido Nacional ya tiene, una cuestión hegemónica interna que la termina de conformar con la fórmula. Es decir, hay una ala sola, digamos, en el Partido Nacional, el resto quedó muy debilitado. En todo caso, la diferencia pueden ser aspectos personales
donde Ripoll puede ser que se hablaba antes, ¿no? De más al choque, ¿no? ¿Cuál es un punto ahí que está en discusión? Y es que las primeras reacciones que había era, bueno, no, porque quiere ir hacia la izquierda o quiere, porque incluso Delgado en el discurso dijo alguna cosa como... De lo social, ¿no? de que incluiría cosas... Sí. Bueno. Ampliaría el abanico para lo social. El tema es, efectivamente, ella viene del ámbito sindical, tiene ahí también un rol de participación social, pero ella ha sido extremadamente oficialista en el último tiempo. No ha planteado ningún punto de reparo sobre el gobierno. Es decir, no hay en el Partido Nacional algo que ponga un tinte un poquito distinto o un matiz sobre alguna política que se haya aplicado, ¿no? Pero, Eduardo, que eso podría haberse dado como un juego de generar, sí, hicimos casi todo bien. Bueno, no, acá nos falta esto. Claro, nos falta esto y le aporto esto, ¿no? El rol que haya ocupado últimamente ha sido mucho más de defender todo lo hecho. Pero ¿no? incluso si vos querés traccionar hacia el centro, ¿no? Y por eso alguien que, no, yo soy de centro, pero soy Paquito Rodríguez, no te conoce nadie, ¿no? No alcanza con alguien de centro y de izquierda, tiene que tener algo más que eso, ¿no? Sí. ¿Y esta mujer qué tiene? Bueno, lo que sí hemos visto en el último tiempo, en el mundo y acá, es que los desconocidos se hacen conocer relativamente rápido en el último, ¿no? Es decir, la velocidad con la cual a las figuras se las conoce es más rápido, ¿no? Es decir, lo tenemos con Sartori, lo tenemos con Ojeda, ¿no? Bueno, el tema es cómo se trabaja para eso, ¿no? Ahora, después de conocer el nombre, bueno, ¿qué cosas o qué diferenciales puede aportar? Y esa es la duda que queda, es decir, bueno, hay 4 meses, es bastante tiempo, ¿no? Una campaña electoral es bastante tiempo. El tema es qué rol se le asigna, ¿no? Ayer, el domingo, no habló ella en el estrado, ¿no? Cose habló, ¿no? Es decir, soy yo, ¿no? Y yo estoy acá. Ripoll empezó a hablar después, ¿no? Y va a empezar a dar notas probablemente, no sé si, y eso es un tema que se define, es nota sola o nota en fórmula, ¿no? Porque no es lo mismo el rol que se le asigna al vice cuando se le deja que haga su juego que cuando siempre el juego es en conjunto. No está dando nota sola. Bueno, eso es parte de cuál es el rol que se le va a asignar. Eduardo, ¿qué riesgo hay, más allá de todos vimos, o bueno, casi todos vimos el video o la grabación de audio de cuando Delgado anuncia a Ripoll, que en el propio público que hay ahí hay voces de abucheo fuertes con palabras destempladas? ¿Qué peso puede tener, para decirlo de manera bruta, que el Partido Nacional vote a una sindicalista como si bien ella no es una sindicalista activa, pero digamos, que vote a una sindicalista, que era parte de lo que le reclamaban esos gritos, es para las elecciones? A ver, por un lado... ¿Es una jugada peligrosa? Es una jugada arriesgada, sin duda. A ver, ninguna de las personas que gritó ayer va a dejar de votar al Partido Nacional. Obvio. Estaba ahí, Obvio. ¿no? Y aparte hay un punto importante. La elección de octubre es elección parlamentaria también. Y esos grupos que quedaron afuera de la fórmula y que quedaron destratados en cierta forma, van a ir con sus listas y van a tratar de tener la mayor presencia en el Parlamento posible, sea gobierno o sea oposición. Entonces, ahí van a seguir jugando. El tema parece ser más hacia afuera, ¿no? Hacia afuera del Partido Nacional, pero también tratando de disputar algo en el ámbito sindical, no frente amplista, ¿no? Que no sea partícipe, es decir, alguna zona gris. Puede salir bien, puede sumar. Puede llegar a sumar. No es un núcleo, digamos, en términos numéricos, grande, ¿no? Pero bueno, teniendo elecciones que se definen por poco margen, bueno, puede llegar a sumar. Lo mismo de siempre, faltan los 4 meses y cuál es el rol final que asume y cómo lo asume, ¿no? Es decir, si finalmente se ubica en su lugar y las funciones que se le van a dar, porque probablemente en esto también hay todo un equipo que va a distribuir funciones, ¿no? Y si probablemente, que lo planteabas anteriormente, bueno, un debate de vices, bueno, son debates fuertes entre estas dos figuras, ¿no? Es decir, probablemente sea interesante de ver. Sí, no, y no es tanto el debate que quizás nos imaginábamos con Laura Raffo, por ejemplo. Claro, ¿no? Son perfiles distintos. Ahora, de cara a octubre, dentro de la coalición, ¿no? Bueno, está obviamente la figura de Ojeda, que es una especie de novedad, digamos, la renovación del Partido Colorado. Vamos a ver si eso se consolida, pero es lo que parece ser, ¿no? O sea, es muy diferente de Talvi en muchos aspectos, pero en el que es también muy diferente es en que este parece ser un político profesional que no tiene miras de dejar de serlo, ¿no? Entonces la pregunta es, hablaban en el Partido Colorado anoche, se hablaba de, acá empieza, no sé si habrás escuchado, la interna de la coalición, porque es cierto eso, ¿no? Ahora,
¿hay alguna posibilidad de que sea más o menos pareja esa interna? Porque lo que hemos visto hasta ahora no lo indica así, ¿no? No, lo que hemos visto, digamos, desde el 2004 en adelante, ¿no? Sacando el 99, es que claramente el Partido Nacional es el partido más votado de ese bloque o esa área que se ha ido conformando. Todos los estudios muestran que, a pesar de distintos eventos que ha habido durante el gobierno, el Partido Nacional sigue muy estable. Lo que hay que ver es, bueno, si hay un efecto ahora, porque más o menos las decisiones, digamos, que se van tomando es, voto en este bloque o en este. Si voto dentro de este bloque, voto a tal partido. Si en interna yo puedo cambiar de candidato sin dolores, digamos, ¿no? Adentro del mismo partido, trasvaso de votos, es muy fácil hacerlo. O la decisión, ¿no? Voto a este o a este, y es una decisión rápida. Ya pasar de un partido al otro es una decisión un poco más difícil. Bueno, lo que Ojeda tiene en su estrategia, ¿no? Es, en realidad, estos muros son bajitos, ¿no? Es decir, somos más o menos lo mismo, es casi como cambiar de candidato, ¿no? Bueno, ahí lo que hay que ver es si esta decisión del Partido Nacional, esta presencia de Ojeda, bueno, ¿qué hace Manini y Cabildo Abierto? ¿Cuál es el rol del Partido Independiente en esa coalición? Bueno, ¿cómo se van moviendo ese electorado y cuánto esos muritos, ¿no? Pueden ser más altos o más bajos de un lado para el otro? Yo creo que, o sea, no veo hoy, digamos, mirando lo que han sido el comportamiento electoral y los estudios de opinión pública, que esté dadas las condiciones para que el Partido Nacional no vaya a la segunda vuelta, ¿no? Pero está bueno eso que decís de los muritos, porque de alguna manera también explica aquellas declaraciones de Ojeda señalando a Lacalle como su líder, ¿no? Claro. O sea, eso contribuye a eso que vos decís de los muritos. Está bien. Sí, la publicidad que decía, así como el Partido Nacional eligió. Sí, ¿no? Él se compara mucho y hace como una semejanza. Y también una cosa que he notado, vos me dirás, que es como el candidato para el 2029 para muchos, porque veo que hay mucho apoyo en el establishment empresarial, no solo colorado, sino también blanco. Entonces, me pareciera que por ahí vienen algunos tiros, ¿no? Sí, a ver, él ha dicho un concepto que introdujo, es yo soy nativo coalicionista. Sí, nativo, Bueno, es un concepto que introduce y que no es menor, ¿no? Si esto termina siendo el partido de la coalición republicana, es una cosa; si siguen siendo partidos separados es otra, ¿no? Si va a seguir el Partido Colorado como Partido Colorado es una cosa; si va a la interna de la coalición ya como un partido es otra, ¿no? Aparte el concepto es un concepto muy moderno, digamos, nativo digital, ¿no? Bueno, convengamos también que, digamos, no podemos considerar que haya habido una renovación en los que van a disputar en los partidos fuertes con sus candidatos, porque si bien hay gente que es la primera vez que es candidata, ¿no? En los partidos estos grandes, no sé si sería renovación, pero si aparece alguna cara que uno podría llamar renovación, es Ripoll y es Ojeda. Sí, no. porque el resto, digamos, son figuras que han estado. O en la Intendencia de Montevideo, el caso de Cosa, Intendencia de Canelones. No sé si la gente quiere una renovación, digamos, pero como si es una palabra muy manida, digamos, por ahí. Bueno, hay lugar para la renovación, sin dudas, hay búsqueda de renovación. De hecho, ya la hubo en 2019, es decir, si uno mira todo lo nuevo que apareció y todo lo que captó, fue más la renovación en 2019 que ahora, ¿no? Incluso en su estilo Sartori, Manini, perdón. Sí. Sartori, Manini, el propio Talvi, ¿no? Sí, incluso las veces. Que dice que Ojeda va incluso contra el estilo tradicional del Partido Colorado, que era un discurso ideologizado, serio, ¿no? Él es más desmelenado en eso, ¿no? Rompió hasta con esos moldes, ¿no? Sí, fue parte de su campaña también, ¿no? Decir, bueno, eso que ya fue. Que de alguna forma lo hizo Talvi en su campaña hacia la interna, que después no terminó de cuajar, pero su idea en la interna era el viejo Partido Colorado para afuera, ¿no? Es decir, después terminó negociando con Sanguinetti una parte. ¿Pero no te parece que lo hizo desde otro lugar menos juvenil? Sí, menos juvenil, ¿no? Menos juvenil. Era más, digamos, de una conceptualización más de renovación intelectual, porque él decía que era, ¿te acuerdas? Que era liberal progresista, se decía. Y sin embargo, Ojeda es, no me vengan con etiquetas ni con pugnas ni con viejas programas ideológicas que me parecen del siglo pasado. Lo ha dicho, ¿no? ¿Vos pensás que se consolida la idea de la coalición como un partido? Hay barreras para que se pueda llegar.
digamos, las pertenencias partidarias siguen, las pertenencias de las estructuras partidarias siguen estando muy firmes. Massoyer, los Martí de Quintero siguen existiendo y esa es la resistencia más fuerte, digamos. El electorado sigue también sintiéndose mayoritariamente blancos o colorados, el cabildante todavía está como construyéndose. Hay un pequeño electorado que empieza a sentirse coalicionista, pero es muy minoritario cuando lo comparamos con los otros todavía. Es decir, es ver si esto es un proceso o no que se da. No es claro que haya una dirección clara de las directivas, de los partidos, de las cúpulas partidarias, de ir hacia ese camino. Más como un instrumento electoral, ¿no? Para las intendencias, que como una fusión de partidos hacia una elección nacional. ¿Hay elementos para pensar que algunos votos de Cabildo que se habían ido del frente a Cabildo puedan haber vuelto? Y es probable que haya recuperado algo. Nosotros lo que estamos viendo es, básicamente, que es gente que en 2014 votó al frente, en 2019 a Cabildo y en noviembre del 19 votó a Daniel Martínez. Y ese está volviendo. Es decir, es gente que se mantuvo relativamente cercana al frente. ¿En qué radica? Porque uno, digamos, en términos temáticos, decir saltar del frente a Cabildo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, no son decisiones desde el punto de vista estrictamente racionales ideológicas, digamos, ¿no? Es decir, bueno, es la figura que atrae, es la búsqueda de cambio, ¿no? Pero en rechazo a lo otro. Es decir, no era Cabildo Abierto con la calle Pou, era Cabildo Abierto con Manini. Claro. Pero lejanía con la calle Pou, ¿no? ¿Hay algún estudio, Eduardo, cuando se señaló esto del pasaje de votos de Cabildo al frente o del frente a Cabildo? ¿Hay algún estudio sobre el estrato social? Sí, son los niveles más bajos. Claro, porque es normal decir que en algunos sectores de la periferia se pasó de las banderas de Pacheco a las del MPP y las del MPP a Cabildo, ¿no? Claro. Bueno, ahí lo que sucedió, que fue algo que un poco se habló, pero no se registró en profundidad, fue el cambio que hubo el Frente Amplio votó lo mismo en 2009 y 2014. En términos porcentuales fue casi exactamente igual. Sin embargo, adentro hubo una renovación importante de su electorado. Captó electorado de las clases más bajas y perdió en la clase media. Bueno, ese electorado de la clase baja lo captó y se le fue rápido porque tiene menos pertenencia partidaria, menos interés en la política, es un menor nivel educativo. Más coyuntural todo, según el momento económico, cómo estén pasando. Entonces, fue al frente, el frente lo desilusionó, apareció una figura. Estamos hablando de un 3% del total del electorado, ese que se movió en ese, no el nivel bajo es mucho mayor. Pero ese 3% que se movió rápido, bueno, produjo cambios importantes, ¿no? Fue una de las patas donde el Frente Amplio perdió entre 2014 y 2019. ¿Se puede hacer una afirmación tan contundente como decir que la volatilidad, esta volatilidad de pasar de pachequismo al MPP, del MPP, puede ser riesgosa para la democracia en el sentido de que, de la misma manera que cambian de sectores políticos tan radicales, hoy o mañana puede aparecer un populista fuera del establishment y que pegue en el salto? Puede llegar a darse, no se avisora en el corto plazo en el Uruguay. Pero si nosotros miramos el fenómeno de Milei en Argentina, una de sus bases más sólidas estuvo en esos sectores. En sectores que se fueron viendo desilusionados en los sectores bajos, que era una de las sorpresas, digamos, analíticas que había, es cómo puede votar tan bien alguien que está hablando de la economía. Lo que la gente identificaba no era el concepto económico de libertad, era, bueno, sáquenme de acá y es algo distinto y estoy necesitando una solución, digamos, ¿no? Y entró el discurso no por el lado técnico, sino por el lado de la búsqueda de solución a necesidades. Quizá una de las construcciones más difíciles que tenga una democracia es lograr que alguien que no quiera ser candidato lo sea, porque es bueno y lo necesitamos. Sí, eso, creo que Havel nomás pasó eso, ¿no? Pero no hay otros casos. Eso te da a la democracia una debilidad, creo yo, en la medida que en momentos cruciales, en momentos angustiosos, la gente quiere el camino corto, el camino rápido. El camino rápido ya sabemos cuál es la dictadura, que rápidamente puede lograr en corto plazo algo bajo un mandato, pero que... O el autoritarismo sin ser dictadura. Exactamente. Entonces, en ese sentido, cuando vos planteás de un fenómeno populista, bueno, el caso de Milei es eso. Queremos una solución rápida, después vemos qué pasa. Eso es, creo que, el gran problema de la democracia, y es donde a mí, personalmente, me defraudan los partidos
en nuestro país porque no está cuidándose eso, que es enseñar a que las cosas llevan trabajo, sobre todo si son colectivas, y que vale la pena, porque lo otro es engañoso. Bueno, con eso el ciclo electoral es un problema. Porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros terminamos las elecciones departamentales cuando el gobierno ya empezó. Y arranca el primer año sin presupuesto. Tiene 3 años de gestión y ya estamos en las próximas elecciones. Ya están pensándose las internas del año siguiente. Entonces, tenemos periodos cortos de gobierno y permanentemente en campaña electoral. Tenemos el carnaval más largo del mundo y la campaña electoral más larga del mundo, valga la redundancia, digamos, ¿no? Vamos a una tanda. Y los candidatos en las dos disciplinas son los mismos. Vamos a una tanda y volvemos. ¿Me decías, Ricardo? No, le decía a Eduardo que en Uruguay, a diferencia de otros países, parecieran estar los grandes temas domésticos, parecieran estar resueltos, ¿no? O sea, el derecho al aborto, los derechos de las minorías, en fin, el matrimonio gay, los grandes temas que se están discutiendo en Estados Unidos y en otros países, acá eso parece ya estar planchado. Ahora, la pregunta es, ¿qué temas, ya sé que la economía y otros temas, pero ¿cuáles son los temas realmente en los que los candidatos se van a diferenciar? Porque si los grandes temas, estamos todos de acuerdo, que es lo que pasa normalmente en la democracia uruguaya desde hace un tiempo, ¿cómo se van a diferenciar los candidatos y en qué temas puntuales se espera que se hagan? Bueno, a ver, el tema madre, digamos, es la seguridad, con un gran problema que tienen, sobre todo el Partido Nacional y el Frente Amplio. Los dos han tenido en sus manos la seguridad. Y los dos tienen evaluaciones negativas y los dos, ahora no está el último dato, pero digamos en el segundo bimestre de este año, comparado con segundo bimestre de 2019, el grado de preocupación por los temas es casi idéntico. E incluso hasta porcentualmente, la cantidad de personas que identifica la seguridad como principal problema ha aumentado. Claro, había casi que desaparecido en la pandemia. Teníamos miedo a morirnos, no asesinados, sino por un virus. Tema de inseguridad, ¿no? Claro. Real. Después, enseguida emergieron los problemas económicos y la seguridad seguía estando por debajo. Bueno, a medida que la pandemia se retiró, los temas económicos se estabilizaron, sea por mejoras concretas o porque ya empieza a ser parte de la realidad. O el rebote. No, el rebote post-COVID y demás, la seguridad empezó a crecer sistemáticamente, medición a medición, la preocupación. Y la evaluación del gobierno, desde principio del 2022, empezó a ser negativa. De ser, sobre todo la pandemia era un factor, la impronta de Larrañaga daba por lo menos una idea de mejora en términos de seguridad. Bueno, fallece Larrañaga, se termina la crisis sanitaria y empieza a emerger la problemática, o sea, la preocupación y la visión negativa. Pero aparte de la visión negativa de más de la tercera parte de los votantes de los partidos de la coalición, ¿no? Es decir, no solamente hay disconformidad desde la oposición, sino también adentro. Bueno, ese es un tema crucial que no sé cómo lo van a resolver, porque cómo se hace para generar una idea de esperanza, de mejora, cuando ya está... Cualquier propuesta es ¿por qué no lo hiciste cuando estuviste? ¿no? Bueno, ese es un y nadie tema. habla mucho tampoco del tema, ¿no? Sí. Yo no he visto eso. Bueno, va a tener que estar arriba de la mesa si quiere sintonizar los partidos con la gente, ¿no? Se ve que Ojeda tiene eso en mente por el tema de Subía y Sanjurjo y esa dicotomía que tiene ahí, que no sé cómo la van a resolver, pero pareciera ser que apunta a eso, ¿no? Bueno, un poco está apuntando a eso, Manini también está apuntando a eso permanentemente, ¿no? Hicimos soluciones, no tenemos ningún cargo, no sé, por ahí parece que va una parte de las discusiones. El otro es lo económico, ¿no? El tema de pobreza, ahora todo el mundo tiene arriba de la mesa que tenemos un problema grave con el tema pobreza infantil. Sí. Bueno, el tema es eso, cuando los temas se instalan y todos tienen la misma respuesta o la misma preocupación o el mismo énfasis, se pierde como tema. Después empiezan temas más ideológicos, decías, bueno, sí, la agenda de derechos, el aborto, eso está laudado en las leyes. Pero existen grupos que están impulsando revertir o matizar esas propias. Ahí empiezan ya otro tipo de discusiones que no son mayoritarias, no son los grandes temas. El otro que hablamos antes, claro. el tema ambiental, lo hablamos antes de empezar. Como complemento, estos son los temas crocantes que todos quieren morder, pero
lo que me parece que es claro, y todos lo sabemos, o por lo menos me parece que mucha gente lo sabe, es que los recursos naturales, por ejemplo, todos los temas vinculados a los recursos naturales, estamos en crisis hídrica, porque si bien tenemos agua, la crisis hídrica no se fue. Todos estos temas, que aparte, no solamente están englobados en los otros temas, sino que están entrelazados. No podemos pensar en inequidades o en desigualdades y pensar que no tienen nada de conexión con qué hacemos con el agua y con nuestros recursos. Esos temas no están presentes. Y si sumamos algunos partidos chicos, y si sumamos el interés de muchos grupos, y sobre todo el día a día de muchas personas que ven cómo se le contamina el entorno, ¿por qué ahí no hay interés? Te voy a hacer un breve repaso por favor. de qué pasaba. El agua no era preocupación. Claro. El agua empezó con 2-3% como principal problema de preocupación cuando empezó a hablarse de la crisis hídrica. Cuando tuvimos el problema efectivo de que no había agua, digamos, potable para tomar dulce, subió al 19% y se ubicó en el tercer lugar, arriba de la educación, ¿no? En la siguiente volvió al 2% y después ya desapareció. Entonces, ante una crisis hay una respuesta. Cuando salimos de la crisis, ese tema sale. Yo me acuerdo de haber hablado con Valle, con el extinto presidente Valle, que decía que existían los arrieros y los troperos, y que él quería ser tropero. El arriero va atrás, pero el dirigente, el político que queremos que nos gobierne, tiene que ir adelante, cinchando, y tiene que tener una visión, tiene que ser el famoso estadista. ¿Qué pasa? Bueno, el punto ahí está en, hay un objetivo que es ganar la elección. Y ganar la elección significa sintonizar con la gente. Hay dos posibilidades en eso, es decir, bueno, yo planteo un tema y logro el interés de la gente. Ahora, si yo estoy planteando el tema y no logro el interés de la gente, voy al tema que le interesa a la gente. Tengo que ir a levantar los votos, porque si no al final sigo hablando solo. Claro, ¿no? en realidad Oferta y demanda. la estatura del estadista, a mi juicio, se mide más cuando va contra la opinión de la gente. Sí, que claro, a favor. claro. Pero el tema está que logre convencer Claro. de la importancia del tema que está planteando y que entre en la gente como realmente importante. Sí, ¿no? el tema después cuando Ahí se pasa. consolida un gobierno nuevo, ese es el momento Bueno, y vemos que no ha pasado No ha tampoco pasado. en los últimos gobiernos, no solamente en el último gobierno. Y aparte está aquello que decía Sanguinetti, que lo que no se hace en los primeros 100 días no se hace. Más allá de la frase. Más allá ¿no? de la frase, cuanto más lejos de la elección vos tomes las medidas complicadas, mejor es, ¿no? sí, claro. Y menos tiempo vas a tener si no tomás a tiempo tampoco esos temas, ¿no? Eduardo, ahora entramos en una etapa donde acá sí empiezan a jugar de verdad el peso de los sectores, porque cada uno va a lidiar para tener una buena bancada y en función de eso el gobierno quizás se incline porque más allá de que acá el candidato haya sacado mucho o poco respecto de los demás candidatos, si los demás candidatos ahora tienen una potente bancada, van a incidir de verdad, son los que inciden de verdad en un gobierno, ¿no? Bueno, sí, ahí está la diferencia, digamos, entre sectores y partidos, Ajá. ¿no? Y ahí tenemos que ver, digamos, una cosa es un Frente Amplio que no tiene aliados inicialmente, si tiene o no mayoría parlamentaria para el ejercicio del gobierno, y los sectores, qué peso tienen. No es lo mismo un gobierno, vamos a poner hipotéticamente, ¿no? Un gobierno de Orsi con un MPP minoritario, Claro. que no es lo más probable, ¿no? Pero ¿no? Que teniendo al MPP con su bancada mayoritaria, es decir, traccionando adentro del Parlamento en el mismo sector, ¿no? Lo otro es, en el caso de la coalición, también cómo se distribuyen las bancas dentro de la coalición hacen a la necesidad o no de contar con todos los socios de la coalición. Este gobierno, si no tenía al Partido Colorado o a Cabildo Abierto, quedaba bloqueado para obtener mayoría. Es decir, la llave de las mayorías la tenía el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Bueno, si eso sigue siendo así, no es lo mismo para un gobierno liderado por un candidato de la coalición, teniendo un dominio claro de la bancada, necesitando un socio, que necesitando los cuatro, ¿no? O, digo cuatro porque en principio serían los cuatro partidos, ¿no? Sí. Bueno. Eso hace, y es lo que se viene ahora, sin dudas. En esto de los muritos también tiene que ver eso. La discusión no pasa solamente por una cuestión de tratar de ganarle a Delgado, ¿no? Sino también tener una bancada fuerte, porque eso le da poder de negociación. Incluso el poder de negociación siendo oposición.
Claro, ¿no? Es decir, claro. siendo gobierno, pero siendo oposición también, ¿no? Y eso también está en juego, no solamente esa punta del iceberg que vemos todo el tiempo, ¿no? De quién gana, también para las internas, ¿no? Estamos siempre, ¿quién gana? Pero en realidad hay muchas cosas abajo. En eso también, ¿no? Pensando en la elección nacional, estamos pensando mucho en, bueno, ¿quién puede ganar? Bueno, también cómo se conforma ese Parlamento hace mucho a la gobernabilidad y a la facilidad de generar acuerdos. Una cosa que yo recuerdo que Mujica y Vázquez tuvieron hasta el final altos niveles de popularidad, ¿no? Lo que no me acuerdo era en relación a la gestión de gobierno. ¿Es común esto que tenga el presidente una popularidad tan alta y el gobierno se vea despegado de su gestión? Sí, en el caso de Vázquez fue bastante claro Fue así. en su momento y de Mujica también fue en un momento particular quedó como una idea de Mujica quiere hacer y no lo dejan, ¿no? En un momento se generó esa idea, verdad, ¿no? Ahora, lo que estamos viendo en este gobierno, que también pasó en el anterior, es que no es homogénea la evaluación del gobierno. Es decir, cuando vamos por áreas, hay áreas que son negativamente evaluadas, seguridad pública es de las peores, el tema de pobreza y gente en situación de calle es otro problema, digamos, de evaluación negativa, el tema de los salarios sigue siendo un tema negativo y hay otros que son positivos, ¿no? El empleo, la educación, la atención de salud, eso siguen teniendo márgenes positivos. Entonces, no es homogénea tampoco, ¿no? Es decir, a veces tratamos de ver superficialmente y en realidad, bueno, la evaluación termina siendo relativamente positiva, la evaluación personal más positiva. Ahí hay, debajo de eso, hay matices, ¿no? Y esos matices van porque no todo es homogéneo en la percepción de la ciudadanía. En el frente es un poco distinto porque no es la misma la coalición de izquierda que la coalición republicana, pero teniendo en cuenta que la Calle puede volver a ser candidato en la próxima, es probable que haya una especie de lo que pasaba con Herrera, que lo iban a buscar a su casa. O sea, ¿es posible que el centro de poder se traslade hacia el entorno del actual presidente? Bueno, yo diría que ayer, en el discurso de Delgado, el domingo, uno de los temas que planteó varias veces fue el rol del presidente de la República, sin decirlo, dicho explícitamente cuando dijo lo de el encabezamiento de las listas, pero fue como una figura omnipresente, ¿no? En el discurso, en todo el acto, es decir, como que dio unas señales como que efectivamente la calle Pou tiene, y esto no es necesario que lo diga, digamos, un poder que efectivamente va más allá de la candidatura, ¿no? Que efectivamente es lo que hablábamos anteriormente. El liderazgo del Partido Nacional no está en duda, ¿no? El liderazgo del Partido Nacional no se juega en esta elección. Lo que se juega en esta elección es se jugó quién es el candidato único y bueno, en todo caso, quién puede ser presidente. El líder va a seguir siendo la calle Pou. De hecho, los votos respaldan claramente, la diferencia entre los votos dentro del Partido Nacional respaldan claramente que se quebró ahí una línea, ¿no? Sí. Y como contrapartida, la ausencia de un Vázquez, de un Mujica muy activo, ¿puede complicarle al frente la ausencia de un líder claro? Bueno, yo creo que el frente está en un proceso de renovación, digamos, que empezó en 2019. O sea, 2019, una de las partes que sufrió el Frente Amplio, más allá del ejercicio del gobierno, de sus errores, de los errores de la fórmula y todo lo que se quiera encontrar, de los gobiernos mismos, ¿no? De decisiones, también fue el dolor de la renovación, ¿no? Es decir, bueno, fue la primera elección que ninguno fue candidato. Ni Vázquez, ni Astori, ni Mujica, ni Arana, ¿no? Es decir, ha ido generando un proceso. Bueno, este proceso ya no tiene a Vázquez, ¿no? Ya no tiene a Astori en vida, Mujica en retirada, ¿no? Bueno, es un segundo paso de esa renovación. Todo parece indicar que hacia 2029, si es exitoso todo este proceso, ya no va a tener la sombra, digamos. Va a haber culminado ese proceso de renovación. Bueno, tiene que ser exitoso, digamos, este proceso, ¿no? Estuvo un asunto que, según los especialistas, y hablo de especialistas de izquierda y de derecha y de centro, puede condicionar a cualquier gobierno
sea el que sea, es el plebiscito del PIT-CNT. ¿Te parece que estuvo demasiado ausente? Yo entiendo que la poca plata que vos podés tener, o la mucha, para la campaña electoral la inviertas en tu candidatura. Pero hay como una falta de responsabilidad, diría yo, de saber que si vos vas a ganar, tener que lidiar con eso, para algunos expertos es como tener que lidiar con una nueva pandemia, ¿no? ¿Eso quitaba votos? ¿Por qué no estuvo presente? Yo creo que hay un tema de lo que hablamos antes, de los temas de discusión, Claro. ¿no? Los temas de discusión, el plebiscito, en la medida que hay una mayoría importante, no era un diferenciador. Pero perdóname, Eduardo, una cosa es decir, no pones arriba de la mesa el tema del medio ambiente, que está siempre, pero acá sabés que tenés una deadline ahí, que un precipicio allá adelante, Sí. que vas a llegar si es que esto sale. Y es muy tentador decir que te vas a jubilar con menos años y vas a ganar Sí. más plata, ¿no? No, sin duda. Es que inicialmente tiene un amplio respaldo de la ciudadanía. Esos dos mensajes son claros. Sí. El tema es que creo que no necesariamente era el momento previo a las internas de ponerlo. Ajá. A partir de ahora sí. ¿Vos decís Porque vos pensás que ahora sí va a aparecer? sí, Y bueno, sí, José sí, tiene, va a tener José que tiene aparecer. que hablar. Por Sí. lo pronto va a tener que tomar una decisión que hasta ahora pudo Definirse, postergar. No, ahora sí, necesariamente va a aparecer porque, primero, no están las firmas todavía validadas y Sí, ratificadas por la Corte. sí. Digamos, va a llegar, no hay ninguna duda. Pero no era tema de diferenciación para una interna. Si todos los candidatos colorados, todos los candidatos Sí, blancos, está bien. y la duda en todo caso era la interna del frente, no era un elemento diferenciador. Estamos todos de acuerdo en esto. Pero Eduardo, no genera quizás para la interna. Ese argumento persiste porque si toda la coalición multicolor está en contra, al candidato del frente no le va a hacer una diferencia estar en contra. No, lo que va a hacer es generar desde el oficialismo, meterle el lío adentro del Frente Amplio, Claro. y el Frente Amplio cómo resuelve internamente su decisión, ¿no? Es decir, ahí sí va a estar porque probablemente el oficialismo use Claro. el plebiscito para meter adentro del Frente Amplio un problema, ¿no? Porque efectivamente para el Frente Amplio es un problema, porque Pero está lidiando con complicado. posiciones diferentes frente a esta instancia. Pero pasada la interna, donde uno podría decir si Orsi habla demasiado y Cose no, podría jugar a favor de uno o de otro. Pero ahora que está resuelto esto y que el candidato es este y el candidato es otro, ¿le puede seguir siendo complicado para el candidato frentista hablar No, de para el este asunto? candidato no, para el partido. Es decir, cómo resuelve internamente la discusión, no como candidatura. Hay que ver cuál es la posición de Cose, ¿no? Ajá. No es lo mismo una fórmula dividida que una fórmula diciendo, no, bueno, puede ser, la resolución de Cose puede ser, bueno, si el Frente Amplio de Libertad de Acción, me pliego a libertad de acción y no ser quien guía, sino quien deja a la gente, ¿no? Pareciera que esa va a ser la Y idea, parece ¿no? que- Libertad de sí, acción. claro. Parece que esa es la Para actitud. evitar el conflicto interno, Claro, justamente ¿no? también. Y bueno, Sí, ¿tu idea es que se van a mantener así? Digamos, que el frente va a mantener un cierto equilibrio en cuanto a que no va a haber una definición clara en ese sentido. Sí, porque hay capacidad de veto de los dos lados. Hay capacidad de veto para resolver, apoyar el plebiscito, como hay capacidad de veto para declararse en contra. Entonces, a medida que hay capacidad de veto para las dos cosas, el Libertad camino de es la acción. libertad de acción. Muchachos, la verdad que interesante. Muchas gracias por Muchas haber estado, gracias. Eduardo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias Ale. a todos. Gracias. Gracias, Gabriel. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Este programa fue una presentación de